¿Cómo están, estimados amigos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa es la gran pregunta y que se hace curiosamente más grande mientras recordamos lo poderoso que fue el triunfo de la derecha y sobre todo la del Partido Republicano. Y lo que voy a hacer en esta oportunidad es como tratar de reflexionarlo juntos, que lo analicemos juntos porque realmente el tema no es simple. Les voy a decir por qué. En primer lugar, supongamos que sale una constitución muy favorable, no muy favorable, bastante favorable para las posturas republicanas, para las posturas patriotas, para las posturas libertarias. El problema es que si es aprobada, va a ser promulgada por Boris. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? La falta de memoria, la falta de agradecimiento al tremendo aporte que fue la Constitución de 1980 de los presidentes Pinochet y Lagos para el desarrollo de Chile a niveles desconocidos antes de la década del 70. Entonces, independiente de lo malo que es el gobierno actual, para la historia va a quedar una sola cosa, que el presidente Boric fue capaz de terminar con la constitución de la dictadura, el último enclave totalitario de Jaime Guzmán y el general Pinochet. Y eso no me gusta. No me gusta porque no han tratado de borrar la memoria histórica. Sobre todo, está bien, durante el régimen autoritario militar se cometieron abusos de los derechos humanos, eso es por todo sabido, pero solamente se enfocan en eso y no se preocupan de lo grueso. Que ese gobierno generó toda una nueva institucionalidad que resultó exitosa. Y eso es lo que a mí me preocupa un poco, que eso se pierda. Ahora, si la constitución es una constitución media aguado, así que recoge cosas de la izquierda, cosas de la derecha y hacen una componenda, lo más probable es que se rechace y yo votaría rechazo. Por eso. Pero ¿dónde entró en conflicto con esto que les dije al principio de que Boris sería el que suscribe la constitución? Si es que la constitución es muy buena. ¿Y qué significa para mí que sea muy buena? Que suba los quórums de reforma. El problema que tiene nuestra constitución, estimados amigos, es que quedó muy debilitada. Es muy fácil cambiarla. Nosotros dijimos, sí, queremos mantener la constitución 1980-2005, ¿no es cierto? La constitución Pinochet-Lago, queremos mantenerla. Pero ¿y para qué? Si basta que se produzca un cambio en las circunstancias y con lo bajo que son los quórum, nos van a reformar la constitución igual. Eso lo que hace es que la izquierda son como cabros chicos, entonces ellos quieren ver el proceso de sacar la constitución y poner otra, pero también pueden lograrlo mediante reformas. Entonces una primera cosa que tendría que tener esta nueva constitución es un mecanismo duro de reformas, porque no se puede estar chacoteando con la constitución cada 5 años o cuando llega una mayoría relativa, circunstancial, que puede durar por un gobierno. Entonces lo primero que tiene que tener esa constitución, un mecanismo de reforma poderoso. Y si recoge las ideas de la libertad, las ideas patrióticas, yo enfatizaría incluso otros elementos, como por ejemplo que tenga algunos elementos que nos permitan la lucha cultural, que no la hemos empezado. Recién empezó un atisbo de lucha cultural con la propaganda del rechazo. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción nacional que se va pasando por diferentes partes de Chile? Ahí como que primera vez nosotros le pegamos un puñetazo cultural a la izquierda que es hegemónica en eso. Y es hegemónica por la educación. Tiene que haber normas en la educación que prohíbe y vete a estos tipos que tienen tomado toda la educación y distorsionan el pensamiento de los niños incluso. Poco fue falta para que sea en el jardín infantil. Fuerza en la educación, fuerza en el derecho de propiedad, autonomía constitucional, como siempre la han tenido el Poder Judicial, el Banco Central, un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, y una serie de cosas que se han sacado de la Constitución durante este tiempo. No se olviden que tiene más de 80 reformas.
Entonces, si ahora esa nueva constitución recoge el espíritu que nosotros queremos que tenga para proteger a Chile y mantenerlo en su idiosincrasia, y que además tenga un mecanismo que evite que la reformen en cualquier momento cuando se da una circunstancia especial, solo así, si tiene ese tipo de condiciones, yo podría mamarme el trago amargo de que la suscriba Boris. De la misma forma como él va a tener que mamarse un trago el doble de amargo por tener que hacerlo. Pero si la constitución no es firme, si la constitución no tiene punch, republicano, libertario y patriota, hay que ir al rechazo. Y por último, si ustedes tienen contacto con los consejeros, ¿no es cierto?, que salieron ahora para redactar esta nueva constitución, con algunos de los 30 y tantos, ¿no es cierto?, republicanos o de Chile Vamos, pídanle que se junten. Los republicanos ya se juntaron entre ellos, se conocen, pero hay que juntarse con Chile Vamos. Hay que hacer un bloque homogéneo que defienda los principios, y para eso hay que convencer a Chile Vamos que tiene que sumarse a esto. Porque van a tratar, y ya están haciendo, tratando de meter una cuña entre, sobre todo Renovación Nacional, con la UDI, entre ambos y los republicanos. Tienen que juntarse a actuar como bloque. Y no se olviden, amigos, que tú puedes negociar con los radicales, con los PPD, con los socialistas, pero tú no puedes negociar con revolucionarios. Hay momentos en la vida en que esta política del buen vecino, de que juntémonos, de que veamos nuestras diferencias, de que hay que aceptar un poco de esto, no. Es tal vez la única cosa en la que Stingo tenía razón. Pero él perdió. Nosotros ganamos. En cualquiera de las dos circunstancias. Con mayor razón, hay que ser duro, una unidad monolítica de las fuerzas de la derecha y no aguantarle una a la izquierda en cuanto a los elementos fundamentales de esta constitución. Y solo si esta constitución reúne el espíritu de la actual, lo mejora y establece un mecanismo para que no sea derogada o modificada con facilidad, valdría la pena aprobarla, aunque tenga que hacerlo el actual presidente. Más adelante seguiremos hablando de estos temas, ir viendo cada tema de los que van surgiendo en este proyecto. Así que ya lo saben, amigos, si ustedes tienen contacto con los consejeros, con gente del partido, háganlo como idea suya. Por favor, júntense todos. No peleen, no se dejen engañar, porque van a tratar de dividirnos. El triunfo fue tan grande que incluso aún los mismos triunfadores no saben qué hacer con él. Así que mucha serenidad, mucha firmeza y sobre todo lealtad con los principios que no pueden transarse, menos aún cuando negocias con revolucionarios. Hasta el próximo capítulo, estimados amigos.